esta palabra, pensaba en esa primera imagen que vemos en algunas películas cuando comienzan una persona saliendo de un reclusorio, de un penal y enfrentándose a un nuevo panorama, ¿no? Una gran calle delante de él que representa este futuro. Muchas veces nosotros nos metemos dentro de ese personaje y pensamos, ¿no? ¿Qué pensará ese hombre? ¿Qué está decidiendo ese hombre, esa mujer? ¿Qué está decidiendo hacer? ¿Caminará ahora que ya ha logrado la libertad, que ha pagado esa deuda con la sociedad y ahora que está ahí de pie frente a un camino, a un futuro? ¿Cuáles serán sus decisiones? ¿Cambiará esas conductas, esa forma de proceder que lo llevó hasta ese lugar o continuará de la misma manera? ¿Hará un cambio en su vida desde ahora en adelante? Ahora que tiene la libertad, ¿habrá aprendido algo estando en ese lugar o continuará de la misma forma? ¿Cómo hará de su vida una vida productiva de aquí en adelante? Muchas veces nos imaginamos esto y lo mismo sucede con nosotros desde el momento en que hemos conocido al Señor. Jesucristo nos dijo que nosotros estábamos esclavos del pecado. Ahí en Juan capítulo 8 versículo 34 nos dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y eso cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Cuando estábamos lejos del Señor sentíamos esa opresión del pecado que nos limitaba, que nos condicionaba. A pesar de querer hacer lo justo, lo recto, lo conveniente para nosotros, caminábamos en opresión. Pero al conocer al Señor hemos experimentado la libertad. Y el tema de esta semana es el servicio. Por eso esta predicación se llama Libres para Servir. Para poder servir, para poder ser una iglesia de poder, necesitamos haber experimentado primeramente esta libertad que viene de parte del Señor. Estamos analizando, ¿no?, estas características de una iglesia de poder. Este es el 6º encuentro que estamos realizando en esta serie que estamos estudiando juntos. Es mejor una iglesia de poder, y en este 6º encuentro estamos viendo que una iglesia de poder es una iglesia que sirve. Por eso el título de esta predicación es ser libres para servir. Libres para servir. Ahora que estás en esta condición de libertad, ¿habrá un cambio en tu vida? O sea, ¿cuáles hemos aprendido realmente? ¿Cuáles fueron las condiciones que nos llevaron a la cautividad? ¿Hemos meditado realmente en esas condiciones que nos han llevado a la cautividad? Ahora estamos decidiendo cambiarla. ¿Cómo haremos de nuestra vida una vida productiva de aquí en adelante ahora que conocemos a Cristo? Y toda persona que ha conocido a Cristo realmente experimenta la libertad. Y el Señor empieza a mostrarnos aquellos errores que nos cautivaron. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles fueron esas trampas del enemigo que nos cautivaron, que nos mantuvieron en opresión? Y en el momento en que conocimos a Cristo, esas cadenas cayeron, ¿sí? Pero ahora en adelante, ¿cómo hacemos nuestra vida productiva? ¿Me acompañás? Vamos a mirar estos detalles. Lo vamos a estar estudiando hoy y mañana, así que te invito a que no te pierdas los estudios. Y también todos los devocionales que vas a estar recibiendo, va a estar hablando de esta importancia del servicio, porque nuestra vida se vuelve una vida productiva, una vida de bendición, cuando caminamos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Vamos entonces a analizar primeramente cuál fue o de qué manera entró esta esclavitud para el ser humano. Te invito a que medites conmigo. Vamos a leer Génesis capítulo 3, los primeros versículos. Nos dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol
se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Bien, Dios acá en Génesis 3 está relatando esta historia de cómo el pecado empieza a esclavizar a la humanidad. La humanidad no fue hecha una humanidad cautiva, al contrario, el Señor nos crea de la misma tierra como seres físicos, pero a la vez nos da la oportunidad de ser llenos de su presencia. Él dice que sopla aliento sobre nosotros y su espíritu empieza a vivir en nosotros, y nosotros somos seres tanto espirituales como físicos. Y Dios invita a la humanidad a vivir en Edén. Edén es ese lugar de contacto perfecto entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, y los llama a gobernar sobre la tierra, pero no conforme a sus propios parámetros, sino conforme a los parámetros de Dios, que es esa libertad profunda que se genera a través del amor, ¿no? O sea, la libertad da la oportunidad de amar. Eso es lo que le permite Dios al ser humano, gobernar desde Edén, ahí en ese lugar perfecto de conexión entre el cielo y la tierra. Y sucede que entra este personaje, aquí se representa como la serpiente, ¿sí? Pero a través de todo el texto bíblico lo vemos a este personaje manifestado con diferentes nombres: el Satán, el adversario, el enemigo de Dios, el ángel caído. Sí, vemos que a través de todas las escrituras, esta fuerza espiritual de maldad rebelde, opuesta a Dios, pelea para poder conquistar el corazón del ser humano, y lo hace primeramente a través de una oferta engañosa. El primer punto que lo que provoca este enemigo es tentar a Adán y a Eva en que no le crean a Dios, así que no crean su palabra, que duden de lo que Él está diciendo, que les parezca algo absurdo lo que Dios nos está enseñando. También les insta a desconfiar de la palabra de Dios, les insta a dudar de su carácter, a dudar de sus intenciones. También los llama a desobedecer las órdenes específicas dadas por Dios, y les enseña a no querer vivir en relación con Dios. Esa es la primera actitud que vemos después en el ser humano. Se va describiendo. Si nosotros pudiéramos ahora analizar versículo por versículo, veríamos todas estas actitudes tanto en Adán como en Eva, ¿no? Y son cosas que podemos identificar en nosotros, porque muchas veces la incredulidad ha estado en nuestros corazones. También hemos pensado alguna vez erradamente en cuanto al carácter de Dios, dudando de su bondad y de su misericordia. También muy poco nos hemos preocupado de sus mandamientos, o hemos tomado a la ligera los mandamientos de Dios, tomándolos como consejos o como opciones para nuestras vidas, sin prestar específicamente atención a lo que el Señor nos está mandando hacer. Así es como el pecado empieza a envolver el corazón de Adán y Eva y empiezan a conquistarlo. Todas las áreas de autoridad que le fueron dadas a Adán y a Eva comienzan a perderse, ¿no? En el momento que Adán y Eva se desconectan de Dios, en el momento que deciden dudar de Él, se desconectan de su propia fuente de vida, de su Creador, y comienza la muerte a reinar sobre ellos. Este espíritu, esta serpiente, este enemigo, es el que empieza a influenciar en sus pensamientos, en su forma de ver el mundo, y todo empieza a corromperse. La Biblia empieza desde ahí en adelante a describir cómo este pecado empieza a tomar el corazón de los seres humanos y se empiezan a destruir las relaciones familiares. Lo primero que sucede es que Adán y Eva empiezan a mirarse con desdén el uno al otro. Desde allí comienzan los problemas matrimoniales, desde allí empieza la confrontación del hombre con la mujer. La Biblia nos describe claramente que por la influencia del enemigo, el corazón del hombre empieza a ser esclavo. La verdad es que empezamos a reaccionar a este mundo que es dominado por el miedo, por la autopreservación y por la violencia. Romanos 5:12 nos dice
cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, ¿sí? Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces vemos cómo el pecado empieza a oprimir el corazón del hombre, y siempre sucede de la misma manera, por eso lo estamos analizando. Siempre el pecado en cualquier área de nuestras vidas comienza cuando empezamos a dudar de lo que Dios nos dijo, dudar de su carácter, dudar de las intenciones de Dios, no estar dispuestos a obedecer completamente o con un corazón dispuesto lo que el Padre nos está hablando. Y ahí el enemigo es el que está operando detrás de nosotros, el que está hablándonos a nuestros oídos. Empezamos a creer la voz del enemigo en vez de escuchar la voz del Señor. Ese es el primer pecado, creerle a nuestro adversario antes que a la voz de nuestro Señor. Ahí empiezan los celos que empiezan a controlar el corazón del hombre, las emociones empiezan a desvirtuarse, desde ahí comienzan sobre toda la humanidad las consecuencias mismas del pecado, que son las enfermedades, la pobreza, que es esa miseria, los problemas mentales, los problemas emocionales. En Génesis 6:11 vemos cómo Dios empieza a tratar de devolver el corazón de los seres humanos a Él. Dice que habla con Caín y le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás entristecido? ¿Por qué se te ha cambiado el rostro? Le dice el Señor. 4:6, si me acompaña, Génesis 4:6 dice, ¿por qué estás enojado? Le preguntó el Señor a Caín. Dice, ¿por qué te ves tan decaído? La depresión, esa angustia que tenía Caín, esos problemas emocionales. Vemos que el pecado no solamente rompe la conexión espiritual de Dios con el hombre, sino que también empiezan a afectar las áreas relacionales y también las partes emocionales del ser humano. El pecado lo empieza a envolver todo, y esto sucede con Caín. Dice que empieza a guardar tanto enojo contra su hermano que hasta su rostro se decae. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, le dice el Señor. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor enseñándole a Caín, no dejes que el pecado empiece a tomar tus áreas emocionales. No permitas que te controle. No permitas que controle tus emociones. Y el Señor le dice, si tan solo decides hacer lo correcto, entonces vas a sentir esa paz de la conexión conmigo, esa aceptación perfecta que viene cuando una persona decide de corazón hacer lo correcto. Pero si te mantienes en una posición cerrada, entonces el pecado está a la puerta. Ten cuidado, le dice el Señor. Está al acecho, está ansioso por controlarte. Tenemos que hacernos conscientes de que más allá de nuestras decisiones también hay una influencia del enemigo a nuestro alrededor. Es tiempo de abrir nuestros ojos y entender que el Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha dicho que nos mantengamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Es decir, y después dice, y no vuelvan a sujetarse otra vez al yugo de la esclavitud. Hay una posibilidad todavía de que el enemigo vuelva a tomar áreas en las que el Señor ya nos ha hecho libres. Es importante mantener nuestra mirada alerta, nuestros ojos bien abiertos para entender el obrar del enemigo. Dice la Biblia que a partir de ese momento Dios entregó a la humanidad a sus propias decisiones. Ellos desde ahí en adelante, todos nosotros desde ahí en adelante empezamos a ser dominados por influencia, el Dios del dinero, el sexo, el poder político. Todas estas fuerzas espirituales actúan, esto lo dice Moisés, ¿sí? Estas fuerzas espirituales actúan
y quieren influenciar en las decisiones de los seres humanos. Detrás de todas las estructuras de poder humano corruptas también operan fuerzas espirituales y también sobre las vidas y los individuos de las personas. Provocan y acrecientan la avaricia, el egoísmo y atacan en las áreas de debilidad de nuestro cuerpo. Por eso que tenemos que identificar el obrar de las huestes de maldad en cualquier cosa que arrastra la creación de Dios al caos, a la oscuridad o a la muerte. Necesitamos abrir nuestros ojos y ver que en este tiempo el Señor nos está dejando ver el operar de estas huestes del infierno, porque están siendo más expuestas. Estamos viendo más claramente el obrar de la oscuridad a nuestro alrededor. Es necesario que abramos nuestros ojos y estemos alertas. Desde entonces la humanidad vive esclava del pecado, con ataduras mentales, con ataduras emocionales y con ataduras físicas. Podemos ver como ataduras físicas las adicciones, los vicios al alcohol, al cigarrillo, al juego y otros muchos más sutiles como la comida, el azúcar, el sedentarismo u otras que a veces ni las consideramos vicios, como esas ataduras a las redes sociales, a las compras o el hedonismo, ¿no? Ese amor al cuerpo, ese estar permanentemente pensando en nuestro arreglo, ¿no? Físico, que se invierte demasiado tiempo, esfuerzo y recursos para estar en buenas condiciones. Pero hay una cautividad aún mayor que está muy sensible en este tiempo, más en este tiempo en que las personas están más ociosas o más limitadas en el uso del tiempo, ¿no? Que es las cautividades sexuales. La adicción a la pornografía, se dice, según los estudios, que el 80% de los cristianos tienen adicciones sexuales, adicciones a la pornografía. Y el 60% de este porcentaje del 80% son mujeres. La palabra de Dios nos advierte en Judas 1, versículo 7, dice: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. La cautividad sexual, como la pornografía, es mucho más perniciosa, porque no solamente toma áreas emocionales, no solamente toma tu área física, sino que también controla la mente de la persona. Es una cautividad que opera ya a niveles más amplios. Por eso tenemos que estar alertas. Cristo vino a libertarnos. Cristo vino a hacernos libres. Tenemos una senda por delante. Dios puede hacer de nuestra vida una vida productiva, pero ¿qué decisión vas a tomar desde el momento en que has sido libre? ¿Vas a volver a conductas que te atan? ¿Vas a permitir que la cautividad vuelva a tu vida, o vas a dar un salto para permitir que el Señor traiga una vida productiva para vos y para tu descendencia? Otro espíritu que opera en el mundo es este espíritu de Faraón, sí, que oprime a través del trabajo, que oprime a través del endeudamiento, esta pasión por el materialismo, por acumular, por retener, por guardar, ¿sí? Que genera que tengamos que esforzarnos tanto para cubrir esos deseos del corazón del hombre, esa necesidad de acumular y de protegernos a través de lo que tenemos, que nos dejan sin tiempo, sin fuerza y sin ganas para servir. Hace que seamos abstraídos de tal forma que no podamos servir a Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón, ahí en Éxodo 8:6, dile a Faraón, preséntate a Faraón y dile: yo el Señor he dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es una orden de parte del Señor, y hay libertad para todo aquel que se apegue
al Señor, amén. Hay una orden de parte de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay otros pecados que tienen que ver con el área del carácter, como la rebeldía, la deslealtad, el espíritu de control, ese espíritu llamado Jezabel, ¿no? De manipulación, esas inclinaciones al ocultismo, al misticismo. Y cuando el ser humano decide servir al Señor y se mete en la iglesia, también el enemigo ahí astuto también se mete en la religiosidad, cambiando la santidad por legalismo, cambiando la gracia por libertinaje, ¿no? Y vemos que esta fuerza de maldad opera trayendo esclavitud, queriendo traer esclavitud. Donde Cristo trae libertad, el enemigo quiere traer opresión, quiere traer cautividad. Desde el principio el Señor prometió: voy a enviarles un Redentor, voy a enviarles aquel que va a traer de nuevo Edén a la tierra. Y cuando Jesús empezó a caminar sobre la tierra, Él lo dijo: el reino de los cielos ha llegado. De nuevo iba a operar el Señor a través de un hombre que se consagrara a Él, y este fue Cristo. Tanto Dios como hombre operando sobre la tierra. Por Él recibimos nosotros libertad. Él soltó nuestras cadenas. Cristo venció a la cautividad del pecado y al poder de la muerte en aquella cruz. La cruz no fue simplemente una represalia de los líderes de ese tiempo, sino que los líderes de ese tiempo fueron influenciados por esta fuerza que operaron para que Jesús fuera crucificado. Lo que ellos no sabían, que Jesús estaba librando la batalla en aquella cruz, y en aquella cruz venció los poderes de la muerte y del pecado. Dice Tito 3:3: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, nos odiábamos unos a otros. Ven cómo el pecado va tomando todo. Primero somos engañados y somos siendo cautivados en todas las áreas, incluso en las relacionales. En Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Jesús, a través de la cruz, trajo la libertad a nosotros. Y nosotros, cuando decidimos morir a nosotros mismos, dejamos de querer gobernar nuestras vidas, dejamos de querer ser guiados por nuestra razón lógica, y empezamos a permitir que la palabra de Dios entre en nosotros. Entonces el Señor empieza a darnos su lógica, empieza a hacernos entender la vida desde su punto de vista, y vemos las relaciones, las inversiones de tiempo y de esfuerzo de otra manera. La vida se cambia cuando nosotros permitimos que Dios gobierne en nosotros. Ya no gobernamos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, y ahora su vida, su resurrección está en nosotros, y podemos caminar en libertad. Gloria sea a Dios. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero los que no son espirituales, dice, no pueden percibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Las personas que son espirituales son aquellas personas que han recibido la presencia del Espíritu Santo. En el momento que decidieron morir a sus propios deseos, Dios promete enviar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, porque cómo obrar bien no lo sabemos. El Espíritu Santo nos guía a estas verdades. Y entonces de ahí en adelante podemos discernir y entender las cosas conforme a los principios de Dios, a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Los que escuchan a Dios son aquellas personas que son espirituales. Continúo leyendo 1 Corintios 2:14. Dice que las personas que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios.
Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar las cosas por ellos mismos. Todas las cosas por ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Y el 16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Desde ahí en adelante podemos empezar a entender las cosas espirituales. Vos que tenés la mente de Cristo, yo que tengo la mente de Cristo, ahora podemos empezar a decidir vivir de otra manera. Ahora que entendemos cómo opera el pecado en nuestras vidas, cómo esa esclavitud fue entrando en nosotros, tenemos que decidir, poder discernir entre la voz del enemigo y la voz del Señor. Tenemos que empezar a escuchar la voz del Espíritu y desoír la voz de nuestro adversario, porque hasta el día que Cristo venga va a existir esta lucha dentro de nosotros. Gloria a Cristo que Él nos abrió otra vez el camino al Edén. Mientras el mundo se sigue sumergiendo en tinieblas, en autopreservación, en violencia, en crisis, los hijos de Dios tienen la libertad de oír la voz del Padre y ser dirigidos por caminos de luz. Nosotros estamos ante esta misma decisión. Estamos en este camino de libertad. ¿Cuál va a ser tu camino de aquí en adelante? ¿Vas a caminar de una manera productiva? ¿Tu vida va a dar un vuelco para que puedas servir en la libertad con la que Cristo te hizo libre? ¿O vas a mantenerte en aquellas conductas que te trajeron a la opresión? Si el Señor ya te libertó, ¿por qué volver atrás? Si el Señor te hizo libre de la esclavitud, ¿por qué anhelar las cosas pasadas? Preguntarle al Señor, ¿a quién estás escuchando? ¿Cuál es la voz que está dirigiendo tus pensamientos en este tiempo? Deuteronomio 30:15 dice, fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la muerte y el mal, la vida y el bien. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Y en los versículos 19 y 20 dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz, y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. El Señor ha prometido no solamente guiar tus pasos en esta vida, sino que a través de Cristo, cuando Él llegó a la tierra trayendo para nosotros otra vez el gobierno del cielo a la tierra, empezó a crear una nueva humanidad. ¿Sí? En el momento de su muerte y su resurrección, los discípulos lo vieron resucitado en cuerpo nuevo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Él es el primogénito de toda creación. Él fue el primero en la resurrección, el primero que abrió el camino otra vez para nosotros a Edén. Por eso Él nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Padre nos está guiando a través de Cristo a Edén nuevamente. Esa es la promesa, una tierra nueva y un cielo nuevo que Dios ha prometido a todos aquellos que le siguen. Por eso es importante estar atentos y aprender a escuchar, porque en la medida que vamos escuchando la voz del Señor, en la medida que dejamos que su mente sea formada en nosotros, vamos siendo formados a la imagen de su Hijo. Y nuestra vida se vuelve una vida productiva en el Señor. Jesús, al traer el reino de Dios al mundo, lo hizo para confrontar los poderes que operan sobre la tierra.
La muerte de Jesús en la cruz fue una batalla espiritual. No fue contra los humanos, sino contra los poderes espirituales que esclavizan con sus mentiras. Jesús, al resucitar, recibe esta nueva condición de humano y se le da la autoridad en el cielo y en la tierra que ahora le pertenecen, y nosotros somos llamados a convertirnos y a ser transformados por el Espíritu Santo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Jesús dijo que mientras más le vamos conociendo, nuestra mente es transformada para que podamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. Al final, el final de toda la historia de la Biblia es el comienzo de esta nueva humanidad, con esta humanidad transformada, con un cielo nuevo y una tierra nueva, unidos otra vez bajo el gobierno de Jesucristo, nuestro Señor. Mantente alerta en este tiempo. Pelea por esta esperanza tan gloriosa que tenemos en Cristo nuestro Señor. Primera de Corintios 6:12 dice: ustedes que dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo nos conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Fíjate qué cosas te están haciendo esclavo en este tiempo. A lo mejor el uso de internet, algunas cuestiones emocionales que se van repitiendo en tu vida. ¿Qué cosas están generando algún tipo de cautividad y de esclavitud? No volvamos atrás, mantengámonos alerta en este tiempo, mantengámonos en oración. Si hay algo que se hace repetitivo en tu vida, entregalo al Señor en ayuno, búscalo al Señor en ayuno para que seas liberado. No te dejes condicionar ni oprimir por nada, porque Cristo ha ganado una libertad gloriosa para sus hijos. Y con esto termino. Gálatas 5 del 13 al 14 dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. No volvamos atrás. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos aconseja, ya que están libres, ya que están parados ahí delante de ese camino, ya fueron libres. Por Cristo nuestro Señor hemos sido libertados de las cautividades. Ahora que han sido libres, miren hacia adelante y decidan servir. Sírvanse, dice más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, no por temor, porque el reino de los cielos no es temor, no es opresión, no es miedo al castigo, es decisión de amor. La decisión de amor se toma en libertad, y en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Dice, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro servicio es en amor, es en entrega, y nuestro servicio nos ayuda a mantenernos ocupados, nos ayuda a tenernos enfocados, nos hace depender de la dirección de Dios otra vez. El servicio te hace ejercitar el amor, el servicio te mantiene dando a Dios lo que has recibido de gracia. Dice el hermano Matthew Henry que las aguas estancadas se corrompen fácilmente y la cama de la pereza resulta con frecuencia en la cama de la impureza. ¿Sí? Si vemos la historia de David, ahí en 2 de Samuel 11:1, vemos, si quieren acompáñenme, vamos a leer ese texto nada más. 2 de Samuel 11:1 dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Amén. Vemos que el pueblo estaba en guerra. El pueblo estaba sirviendo, estaba haciendo lo que tenía que hacer. El ejército estaba en batalla, pero el rey que tenía que estar en la batalla estaba en su palacio.
Y fíjense que se levantó de la siesta David, después del descanso del mediodía, y empezó a caminar sin hacer nada, tomando el solcito de la tarde en plena primavera. En la primavera había que trabajar, en la primavera era tiempo de conquistar, en la primavera era tiempo de hacer la obra, pero David estaba en su palacio, estaba en su casa, estaba en sus comodidades y estaba perdiendo el enfoque, estaba perdiendo la dependencia de Dios, estaba dejando de ejercitar lo que Dios le había dado. Las capacidades, los dones que Dios le había dado estaban guardados ahí en el palacio. Y él había delegado todo lo que él podía hacer, lo había delegado en Joab. No es tiempo de estar durmiendo la siesta, no es tiempo de estar guardados, no es tiempo de estar sin hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Es tiempo de servir. Amén. Para que la libertad pueda conservarse, para que la libertad con la que Cristo te hizo libre pueda seguirse expandiendo en tu vida, en todo tu ser, y no seas dominado por ningún área de cautividad. Volca tu corazón al servicio. Volvé a tu momento de entrega. Volvé a la dependencia de la voz del Señor y deja de escuchar voces que no pertenecen al Señor. Cuando decimos escuchar voces, no es en la mente, ¿no? Sino esas inclinaciones de nuestro corazón que son influenciadas y perversas por causas del enemigo de nuestras vidas, amén, y por las inclinaciones perversas de nuestro corazón que son alimentadas por esas tentaciones. Tenemos que escuchar la voz del Señor, que produce en nosotros frutos espirituales, que produce esos deseos espirituales. Y por eso estamos orando juntos en la mañana, por eso estamos buscando al Señor en grupo, en unidad, porque juntos es mejor, porque podemos fortalecernos. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarnos, no dudes en mandarnos un mensaje. Es importante que en este tiempo nos consagremos, no perdamos el tiempo, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Es tiempo de servir. Dios nos está guiando en este tiempo para servir de maneras creativas, así que te invito a que sirvamos, porque una iglesia de poder es una iglesia que sirve. Una iglesia de poder es una iglesia que no está pasiva, no es una iglesia que está encerrada, no es una iglesia que está desorientada, dudando, desconfiando, cuestionando al Señor en su carácter, sino que es una iglesia que está enfocada, sabiendo lo que tiene que hacer. Mañana continuaremos con la historia de David, hay mucho que sacar de allí, así que te invito a que me acompañes en el día de mañana, domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener otro tiempo de meditación de la palabra de Dios. Recordá esta palabra, una iglesia de poder es una iglesia que sirve. Para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, tiene que haber una disposición al servicio, porque en la medida que damos, el Señor empieza a multiplicar en nosotros su provisión. Dice que Él da pan a aquel que come y da semilla al que está sembrando. Así que no dejes de sembrar. Pensá qué maneras prácticas podés aplicar esta palabra. ¿En qué manera podés usar tu don? A lo mejor ya no está el templo. ¿Cómo lo podés usar ahora? ¿En qué manera podés usar tus capacidades? A lo mejor podías predicar, a lo mejor podías dar una buena enseñanza en la iglesia. Ahora, ¿cómo podrías hacerlo? Empezá a pensar en aquellas cosas que van a poner de nuevo en actividad tu don y no te van a hacer perder el tiempo, ni desenfocarte, ni dudar de la palabra de Dios, ni dejar de ver las fuerzas que están operando en este tiempo. Si hay algo que el Señor me decía para la prédica de esta noche, es que miremos las fuerzas espirituales que están operando, que no seamos ciegos, que podamos interpretar como seres espirituales que somos lo que se está moviendo en este tiempo. Es tiempo de despertar, es tiempo de batallar, es tiempo de estar en el campo de batalla y no encerrados en nuestro palacio. Amén, hermanos. Que el Señor te bendiga en esta noche, que la gracia y la bendición del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, y que el poder de Dios sea en esta noche activando en tu vida las decisiones correctas para aprovechar la libertad que el Señor te dio y hacer de tu vida una vida productiva para el reino. Que Dios te bendiga en esta noche. Si te ha gustado este video,
Te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.